Y es noticia Bolivia, donde la crisis política y social provocada por la división entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales ha cobrado 18 días de protestas. Arce ha denunciado que grupos armados vinculados a Morales tomaron 3 unidades militares en Cochabamba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió el levantamiento inmediato de los bloqueos en su país. Las protestas son protagonizadas desde hace 18 días por campesinos aliados del expresidente Evo Morales en rechazo a lo que denuncian como una persecución judicial de su líder de 65 años, investigado penalmente por un caso de estupro. No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país. El mandatario advirtió que, de no ser escuchado este clamoroso pedido, el gobierno ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. Sin embargo, no adelantó si empleará a los militares para que despejen las vías o si incluso decretará el estado de excepción. Ambas medidas amparadas por la Constitución y que reclaman sectores opuestos a Morales. Arce hizo un balance de los daños económicos provocados por los cortes de carreteras. Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad. En X, Morales interpretó el mensaje de su antiguo ministro como una amenaza y criticó el silencio de Arce sobre lo que calificó como el intento de asesinato ordenado por un ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, el pasado domingo. Desde que estallaron las protestas, los bloqueos aumentaron de 4 a 24 el miércoles, según la administradora boliviana de carreteras. Vamos a saludar a esta hora al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, politólogo, también es el director del Instituto Interamericano para la Democracia. Está en pantalla, doctor Berzaín, bienvenido. Mucho gusto, Carlos Eduardo. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí y su opinión en la tarde de NTN 24. 18 días de protestas. Por un lado, el presidente Luis Arce dice que no son protestas, sino aliados de Evo Morales que están presionando por algo, y es que Evo Morales pueda ser candidato a la presidencia. Y la situación se va tensando a tal punto de que el gobierno de Luis Arce estaría pensando, evaluando en utilizar militares para levantar bloqueos y controlar situaciones como la que denuncia hoy la gente y el gobierno, y es la toma de militares o unidades militares por parte de seguidores de Evo Morales en Cochabamba. ¿A quién le creemos, señor Sánchez Berzaín? Pongamos esto en contexto. Primero veamos qué es la Bolivia de hoy. La Bolivia de hoy no es una democracia, es una dictadura y es un narcoestado. Y esas dos figuras son las que explican lo que está pasando. ¿Por qué es una dictadura? Porque no hay Estado de Derecho, porque no hay separación e independencia de poderes, porque no hay respeto a los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Bolivia es un país que tiene más de 300 presos políticos, más de 12.000 exiliados, y donde se ha usado, desde la llegada de Evo Morales al poder, el sistema de justicia como un aparato de persecución. El segundo elemento es que el grupo que ha sido convertido en el partido político más importante es el grupo de los productores de coca y de cocaína. Son las federaciones de productores de coca y de cocaína del trópico de Cochabamba, de las que Evo Morales es el jefe. Y se han comprado una sigla de un partido de derecha, Movimiento al Socialista Más, por eso el color es azul y no rojo, y con la cual han convertido el narcotráfico en partido político. Y en ese contexto viene un elemento adicional. Bolivia es una dictadura satélite del sistema del socialismo del siglo XXI, a través del cual, después del golpe de Estado de octubre del 2013, Evo Morales toma el poder el año 2006 y cambia la Constitución, suplanta a la República de Bolivia para establecer un sistema dictatorial. Y en ese sistema se caracteriza por la violación de derechos humanos, por la violación de la ley, por la corrupción, con su ministro durante todo ese periodo, Arce Catacora. Pero el 2019, como ustedes recordarán,
Haciendo uno de estos procesos electorales en dictadura, Evo Morales es sorprendido con un fraude extraordinario y renuncia, y escapa a México, a Cuba y después a la Argentina. Y la presidenta transitoria, que debería llevar a cabo el retorno a la democracia, lo que hace es una elección en la que ella misma al principio se presenta de candidata y en la que la oposición funcional de Bolivia, los opositores que se dicen opositores pero que en verdad coadyuvan al mantenimiento del sistema dictatorial, se divide de una manera muy importante para dispersar el voto. Más del 70% de los bolivianos repudian a Evo Morales y su sistema dictatorial, pero para la elección del 2020 se dividen en 8 o 9 candidaturas, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, la candidata presidenta Áñez con su candidato a la vicepresidencia Doria Medina y otros candidatos, y llega la elección en la cual es puesto de candidato de Evo Morales Luis Arce Catacora. Y Luis Arce tenía, faltando un par de semanas, una semana a la elección, una preferencia de voto que no llegaba al 30%. Pero el día de la elección aparece ganando la elección en primera vuelta con 56% y suceden dos hechos extraordinarios, además de la división de la oposición. El primero es que la oposición no hizo control electoral y el segundo es que antes de que se termine de contar el 30% de votos, la oposición ya reconoce a Luis Arce como ganador en la primera vuelta. Entonces, cuando Luis Arce toma el poder, lo que hace es hacer retornar a Evo Morales, suspenderle todos los juicios, lavarlo a través de la operación de manipular el sistema de justicia y reincorporarlo. Y Bolivia a partir de ese momento tiene un dictador en jefe que es Evo Morales y un dictador en ejercicio que es Luis Arce. Y todo iba bien hasta que Luis Arce empieza a cruzarse y a apoderarse del manejo del Estado que tenía Evo Morales. La aduana, la corrupción en la importación de diésel y gasolina, la corrupción del manejo de los empleados públicos y todo eso afectando el narcoestado, que es el negocio fundamental de las federaciones de productores de coca y de cocaína, que hasta ahora lidera Evo Morales y que son estos grupos a los que llaman campesinos que están produciendo los ataques. Entonces, la confrontación entre Evo Morales y Arce Catacora se tensiona, aumenta y llega a un punto en el que se reabren procesos por abuso de menores, por estupro, por pedofilia y por... fue cómplice y a la cual Luis Arce contribuyó a limpiar con el mismo sistema judicial que hoy día está persiguiendo a Evo Morales. Entonces la confusión es tan grande que esto se puede definir simplemente como una crisis dentro de una dictadura y un narcoestado donde están enfrentando el dictador en jefe Evo Morales o el dictador en ejercicio que fue su pupilo Luis Arce Catacora. Ahora, señor Sánchez Berzaín, mientras todo esto ocurre, usted lo analiza y lo cuenta muy bien y con detalle además, el país sufre porque el gobierno de Luis Arce pues no ha sido el mejor gobierno a pesar de que era, entre comillas, el ministro estrella de Economía que podía, en este caso, salvar a Bolivia de la debacle, pero los números indican todo lo contrario y a la par de todo esto hay algunas voces de bolivianos que dicen mientras todo esto ocurre en el plano político y electoral, el país se está yendo por un barranco. Mire, los que han generado la debacle económica de Bolivia y la debacle moral son Evo Morales y Luis Arce. Ellos recibieron un país que estaba en crecimiento, un país que tenía gas, que tenía grandes reservas de oro y de efectivo en el Banco Central y además les tocó un momento de crecimiento de los precios internacionales de los commodities, del gas, del oro, del estaño, de los productos que exporta Bolivia. Y lo que han hecho es gastarse todo ese dinero y además sobreendeudar a Bolivia, que hoy día debe casi el monto que equivale a su Producto Interno Bruto. O sea, son los autores de la crisis. Y ahora no tienen manera de salir de la crisis porque han llevado a Bolivia en el camino de Cuba y Venezuela. En Bolivia hoy día no hay gas, así como Cuba eliminó la industria azucarera, así como la dictadura venezolana hizo desaparecer la industria petrolera y la redujo a la mínima expresión. En Bolivia han hecho desaparecer la industria diciendo han ocupado 3 cuarteles. O sea, eso demuestra que en Bolivia no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes y que el grupo cocalero
que es la base del Estado a través de los grupos que sostienen el narcoestado, hacen lo que quieren mientras el pueblo incrementa su crisis, incrementa su estado de necesidad y además tiene víctimas, porque esto trae problemas de salud, problemas de educación, problemas de transporte y trae bajas y heridos en la población. Esto es una confrontación criminal en una anarquía dentro de una dictadura y un narcoestado. ¿Quién le pone coto o límite a esa anarquía en este momento, al punto que estamos, señor Sánchez Berzaín, tal vez la OEA, una organización internacional? ¿Quién va a poner orden en un país que usted ha dicho hoy está viviendo una anarquía dentro de una dictadura? Lo primero que hay que hacer es reconocer el hecho de que Bolivia no es una democracia. Ha venido navegando falsamente con esa bandera de democracia en base a la elección del 2020. Lo que hay que hacer ahora es señalar la responsabilidad de la oposición. La oposición funcional, la que perdió porque quiso perder, porque dividió la voluntad popular de Bolivia el año 2020 y que tiene puestos en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, que maneja gobernaciones, que maneja alcaldías. Esa oposición funcional está silenciada porque le debe respeto y subordinación a Evo Morales, pero también le debe subordinación política a Luis Arce. Entonces no están cumpliendo sino el papel de seguir celestineando la anarquía, la confrontación del narcoestado boliviano. Lo primero que habría que hacer es tratar de recuperar una oposición de verdad que señale que lo que vive hoy día Bolivia es el resultado de una dictadura operada y apoderada por grupos de narcotraficantes que se están confrontando entre sí. Los grupos que se confrontan son Evo Morales, por un lado, con sus grupos armados, con sus grupos cocaleros que siempre han aterrado a Bolivia y que participaron en el golpe de Estado del 2003 activamente, y por el otro lado, el jefe de Estado que utiliza el sistema dictatorial, malversando las instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía, a cuyos efectivos seres humanos entrega para que los no tienen ninguna institucionalidad. La crisis es muy grave, es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis institucional y ahora es una crisis de dos grupos criminales que están chocando, controlando el Estado. O sea, Bolivia está en un estado de indefensión que hay que mostrar al mundo para que en algún momento esta situación permita la recuperación de la democracia y la república con grupos de patriotas jóvenes que hay en Bolivia y que no están en este momento ni en la dictadura ni en la oposición, pero que son la mayoría. Hay un 80% de repudio del pueblo boliviano a la dictadura y al narcoestado. Antes era un poco menos, el 70 en la elección del 2020. Pero lo próximo que quieren hacer es volver a dividir esa fuerza en 10 candidaturas para que la dictadura siga prevaleciendo. O sea, esta crisis tiene que servir como el detonante para recuperar de verdad el rumbo de la libertad, la democracia y la restitución de la república. Cierro con esto, elecciones en Bolivia en el 2025, domingo 17 de agosto, y me hablaba usted de la necesidad de una oposición organizada para recobrar el poder, así la senda de la democracia en Bolivia, pero me habla también, o entiendo, que no es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que hace que no se configure en una sola fuerza la oposición y puedan aspirar o tener una aspiración positiva de llegar al poder? La acción de la dictadura. Bolivia es igualita que Venezuela. La elección del próximo año va a ser una elección en la que el sistema dictatorial controla el registro electoral. Está adulterado. Hay militares y policías por procesos inventados en el estilo cubano y venezolano, el mismo sistema. Además de eso, en el proceso electoral, ¿por qué no se une la oposición? Porque todos los opositores que ahorita están jugando, Carlos Mesa, Manfred Reyes Villa, Doria Medina, Branko Marinkovic y un montón de otra gente, están aliados indirectamente con el régimen porque juegan bajo su sistema. Ninguno de ellos denuncia a los presos políticos. Todos están calladitos en esta crisis. Nadie habla de lo que es la ausencia de Estado de Derecho y del narcoestado y de la dictadura en Bolivia. Entonces, como juegan en su sistema, lo que están buscando es simplemente una tajada de participación
para que además el régimen los acepte como candidatos, porque pasa lo mismo que en Venezuela. Descalificaron a María Corina, descalificaron a la Corina 2 y los que llegan a candidatos son los que el sistema acepta por mandato de la dictadura. No hay nada diferente. Vamos a seguir con mucha atención lo que pasa en Bolivia, pero es la repetición en calca de lo que ha pasado en Venezuela, con la grave deficiencia y ausencia de que no hay una María Corina Machado y todavía no hay una oposición real. Es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia, a quien le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones y su análisis sobre lo que pasa en Bolivia la tarde de hoy. Será hasta la próxima. Muchas gracias.